De charlar con ustedes y de editorializar, en mi caso, respecto a lo que vamos a hablar a lo largo de estas semanas y además sufrimos en el día a día. Lamentablemente sufrimos. Somos un pueblo sufriente. Tal vez por eso el presidente de la Nación ayer dijo que estamos en guerra. Le declaró la guerra a la inflación. Escucha. Cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Desde el viernes, es decir, estamos a 48 horas, el gobierno va a entrar en guerra contra la inflación. Esta guerra va a ser una guerra implacable, dijo el presidente, y va a buscar terminar con los especuladores. Algunos le agregan la palabra los especuladores de siempre en la Argentina. El índice de precios al consumidor, el denominado IPC, tiene una acumulación sustancial en los últimos años que hace que nuestros bolsillos se vean cada vez más flacos, por no decir flacos. Prácticamente sin poder comprar lo básico y lo necesario que son los alimentos. En el 2017 la inflación rozó el 24,8% durante todo el año. 24,8%. En el 2018 tuvimos una inflación de 47,7%. Y en el 2019 una inflación de 53,8%. Todo eso gobierno de Mauricio Macri. En el 2020 la inflación fue del 36,1%, que uno diría, qué bien que hizo el trabajo Alberto. Sin embargo, recordemos que estuvimos guardaditos en casa. Y por ende el nivel de consumo había bajado mucho. En el 2021 la inflación fue del 50,9% y en lo que va del 2022 mejor ni te la digo, porque en enero tuvimos un 3,9% y en febrero tuvimos un 4,7%. La previsión es un 60% para este año. Y yo quiero creerle al presidente de la Nación, como creo que todos los argentinos queremos creerle, porque si no nos falta certidumbre. Certidumbre en hacer presupuestos, en el caso de una pyme, en el caso de un comercio, en el caso de un profesional, en el caso de un trabajador, saber con cuánto puede contar para llegar a fin de mes, cuánto puede destinar a alimentos, cuánto puede destinar a vivienda, cuánto puede destinar a servicio, cuánto puede destinar a combustible, cuánto puede destinar a transporte. Yo lo hice siempre con mis ingresos, porque realmente uno tiene que entender que un presupuesto es la base de un buen vivir. Siempre. Siempre. Nos lo enseñaban en contabilidad. Aquellos que fuimos a colegio, en mi caso, de perito mercantil. Lamentablemente, lo que uno no ve es que en estos 2 años se haya puesto manos a la obra para parar esa inflación. El gobierno y el propio presidente Alberto Fernández tuvo algún destello de querer cambiar algo cuando sacó a Paula Español, viendo justamente la inflación de los últimos meses, y cambió por Roberto Feletti, hablando de justamente la profundización del acuerdo de precios, y eso se había dado en el contexto del aumento brutal que había tenido la carne en los meses previos a la salida de Paula Español.
Feletti, el contador Feletti, de años sobrados de experiencia en la administración pública, parece no haber dado en la tecla porque la inflación parece desmadrada, desbocada y desbandada. Entonces la pregunta que yo me hago es, si el viernes comienza la guerra contra la inflación y tenemos el mismo equipo económico o el mismo equipo dirigencial para combatir la inflación, ¿qué me hace pensar que esta misma gente, con estas mismas visiones y con estas mismas soluciones, no la bajó antes la inflación y la va a bajar ahora? Uno tendería a pensar que para bajar la inflación tenés que traer ideas distintas de las que se hicieron hasta ahora. Si no, entonces tengo que pensar que los que estuvieron hasta ahora jugaron a propósito con la inflación. No sé cuál va a ser la solución. Si el presidente ya tiene un cambio de gabinete planificado. Algunos dicen que sí. Otros dicen que es cambiar las fichas, pero que los resultados van a ser los mismos. La gente de bien, como todos nosotros que estamos en esta mesa, gente de bien, digo, de buenas intenciones, sobre todo cuando se habla de política, queremos que la inflación se controle. Y que al presidente le vaya bien en este aspecto, porque que le vaya bien al presidente es que nos vaya bien a todos nosotros. Que le vaya bien al gobierno respecto a la inflación es que nos dé certidumbre a nosotros. Un pueblo sufriente, todos los días sufriente, cuando vamos al supermercado sufriente, cuando vayamos a pagar las facturas a partir del mes que viene sufriente, cuando vamos a pagar los servicios sufrientes, y esperamos que estos cambios y esta trinchera en los que nos hace meter el presidente tengan su correlato en el gasto público. Porque si no controlan el gasto público, la emisión y o barra el endeudamiento, veo muy difícil que la inflación vaya a descender. Esto es el arranque. No existe una sola verdad. Existen múltiples interpretaciones de cada noticia. Maxi Lecky analiza la actualidad en El Arranque. Por Radio Sónica.